Mucho gusto, mi nombre es Elizabeth López Rivera. En esta ocasión es mi agrado compartir con ustedes un análisis documentado sobre la conferencia impartida por parte del pensador Lipovetsky, filósofo y sociólogo, para BBVA. Aprendamos juntos la importancia de la educación en la era del individualismo. Como punto de partida contextualizaremos el marco general en el que el profesor Lipovetsky centra su discurso de inicio. Para mí es necesario destacar algunos puntos importantes acerca de la trayectoria y aportes realizados por parte del pensador posmoderno, todo con el fin de entender que nos lleva a analizar su trabajo y en esta ocasión a realizar un análisis crítico sobre el mismo. Asimismo, después de centraremos en desglosar cada una de las preguntas y las respuestas generadas durante la conferencia acerca de Lipovetsky el día 24 de septiembre de 1994 en Millau, Francia, profesor de filosofía en la Universidad Grenoble. Lipovetsky es un escritor, filósofo y sociólogo de origen francés, cuyo objetos de estudio son el mundo contemporáneo, los cambios de la conducta humana, cambios contemporáneos observables, los valores y el comportamiento de las personas en las democracias contemporáneas, entre algunos otros. Se le atribuye la autoridad de libros como Lyrik du Vide, 1983, Imperio de lo Hemífero, la moda y su destino en las sociedades modernas, 1987, los tiempos hipermodernos, 2004, etc. El 2 de noviembre del año 2020 acudió como invitado a BBVA, Aprendamos Juntos, proyecto de educación BBVA Madrid, en España, a realizar una conferencia cuyo contenido realizaremos en este video. Comenzamos con el pensador, con el profesor Lipovetsky, dando una breve presentación de su persona. Enseguida continúa una corta descripción acerca de su trabajo, introduciéndonos en los objetos de estudio en los que se desglosa el tiempo y se ha dedicado. Es importante enfatizar que para el profesor Lipovetsky la primicia de los libros de su autoridad es la gran revolución del individualismo en nuestras sociedades a través de objetos que van cambiando, que son distintos. Una vez culminando la presentación e introducción del profesor Lipovetsky, invito al público presente a realizar las preguntas que deseasen. Seguido de esto podemos iniciar a desglosar la estructura de la conferencia. La pregunta 1 se dirige: hola señor Lipovetsky, me llamo Juan, soy profesor de filosofía, he venido aquí con mis alumnos de bachillerato y me gustaría preguntarle cómo ve usted la importancia que tiene la educación en sus vidas. Él responde: creo que la educación en las sociedades hipermodernas ha cobrado un nuevo significado. Fue la respuesta inmediata por parte del profesor Lipovetsky frente a la primera pregunta del público. Del profesor Lipovetsky nos plantea que en el presente siglo XXI la sociedad actual le hace frente a nuevos desafíos que se ven directamente ligados a la educación y a la capacidad de educación del ser humano. El ser humano es un ser que se educa, tales como el cambio climático, la superpoblación, desafíos alimentarios y otros factores que requieren soluciones nuevas y distintas a las que antes. Desde su punto de vista, no existen soluciones que base en lo moral, sino en la inteligencia humana, su capacidad para resolver problemas, algo lo que llamamos innovación. Pienso que solamente una gran inversión, un esfuerzo considerable en la educación puede dar solución a estos problemas. Con el optimismo
propio de Lumieres, de las luces. La reconozco que no hay otro camino más que el de la educación. Eso fue su respuesta. Y la siguiente pregunta le hacen: yo me llamo Ivonne, tengo 2 hijas. ¿Crees tú que los padres estamos protegiendo demasiado a nuestros hijos? Lipovetsky, el problema actual, él responde que muchos padres con sus hijos surgen las dificultades que existen o tienen para ejercer su autoridad. La diferencia principal se encuentra en los rasgos que rigen la educación de hace 50 años y la educación actual. En los años 70, después de poner en marcha el nuevo modelo educativo, aquel régimen de educación autoritaria se vio cegado por un nuevo auge basado en la autonomía. Él dice que simplemente el modelo tradicional ha explotado y pues aquí cuando la tradición explota, ¿no? Es lo que entiendo, y ahora es moderno, así que no hay más tradición que queda ni rastros, así que el precio a pagar es la ansiedad. Así comenta, y también autónomos, porque somos seres hiperindividualistas. La capacidad de la democracia debe permitir la realización del individuo. Creo que el problema hoy en día es cómo educar para la autonomía individual, preparar su autonomía. Él respondía de igual manera así. Su respuesta. Y la pregunta 3 se dirigen ya, es que se llama Carmen, soy profesora en el Instituto Público de Secundaria y tengo la sensación de que cada vez a los profesores se nos exige más y nos dan menos recursos. Tenemos cada vez más alumnos por aula, más trabajo, y un lado la sociedad nos exige cada vez más y cada vez tenemos menos recursos. Entonces, ¿qué quería preguntarle? ¿Cuál cree que es el papel de los maestros o profesores en la sociedad? Que hace Carmen esta pregunta hacia Lipovetsky. Entonces él responde que es un problema muy importante, que es que él cree que la degradación de las condiciones laborales de los profesores y al mismo tiempo la degradación de su estatus simbólicos en la sociedad. En esta respuesta se nos plantea el punto de vista que tiene el profesor Lipovetsky sobre el papel que desempeñan los profesores en la sociedad. Él argumenta que el factor humano es esencial en la formación. Los nuevos esquemas educativos, las nuevas pedagogías, áreas de estudio, el enfoque educativo se ha direccionado y privilegiado, se ha olvidado la formación de profesores y ha habido una pérdida de confianza hacia ellos. La exigencia y condición óptimas para los docentes son esenciales en cuerpos educativos, pues sin un cuerpo docente respetado no hay sistema justo educativo. Los profesores son personas que en general no están impulsadas por la pasión del dinero, para eso dedicarse a otra cosa. Tenemos que aprender a observarnos mejor y ver lo que hacemos, ver lo que algo no funciona, cómo corregirlo. Creo que ese es el futuro que él responde, Lipovetsky, a la persona. Entonces la cuarta pregunta dice que se llama Guillermo y también es profesor, y él comenta que ha leído uno de sus libros, que la educación debería hacerse cargo de la formación del espíritu crítico y de la creatividad. ¿Por qué piensa usted que estos puntos son tan importantes? Entonces Lipovetsky responde: pienso que el espíritu crítico es esencial primero para el individuo personal. Como persona, la autoridad, pregunta el profesor Lipovetsky, retoma el individualismo y hace énfasis en la cultura individualista como prevención ante la desinformación o el escepticismo, que muchas veces ocupa el aprendizaje, la libertad de pensamiento y el análisis crítico. Nosotros como seres capaces de reconocer el derecho que tenemos a
pensar libremente, reintegrando que el factor humano es esencial, la formación, pues la importancia de fomentar el espíritu crítico y creativo, y es esencial simplemente porque eso consiste en la libertad de pensamiento para garantizar que puede tener ideas que le sean propias hacia la libertad del pensamiento. Entonces esa fue su respuesta. La quinta pregunta es una maestra, es Marcia, de la escuela de primaria, y ella le gustaría saber qué quiere decir cuando dice que vivamos en una sociedad hipermoderna y qué diferencia hay entre otros momentos de la historia reciente. Muchas gracias. Él responde, le da esta respuesta de la organización de las sociedades capaz a la libertad de los hombres, ¿no? El profesor Lipovetsky plantea que de un tiempo a esta era vivimos en unas sociedades marcadas por la modernidad como sociedad evolutiva que hereda la información de toda la generación, basadas heteronómas. El cambio es inevitable, siempre se direcciona y debemos de indireccionarlo. Nos plantea que a partir del siglo XXVII algo se factura y las sociedades modernas implementan tres dispositivos que abren paso esquemas totales nuevos, que es la lógica tecnocientífica. Nos plantea por primera vez la idea de que el hombre puede convertirse en dueño de la naturaleza por su capacidad de adaptación, la habilidad de manipularla o organizarla y cambiar a su antojo para su supervivencia y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, la lógica de economía de mercado se plantea un nuevo tiempo de economía liberal que tiene como fin el enriquecimiento del individual. Se estableció en el siglo XXVIII y a los principios del XXI. Básicamente el mercado capitalismo engordó y se radicalizó para que el antes debía ocluido que el mercado pasase a formar parte del mercado, ¿no? Es decir, que solía estar en margen del mercado, ahora se había incorporado. La lógica que individualismo democrático y por Lipovetsky nos explica que el hombre ha entregado una paradigma sobre sí mismo. Plantea que todos los hombres son libres e iguales. Resulta problemático porque a lo largo del tiempo en la historia del hombre no existía libertad ni el acceso a derecho, aunque tardíamente se logró. No fue hasta los años 80 que se radicalizó y él le corresponde a organizar su propia vida según su voluntad, sus ideas. A la vez es el hombre a quien le corresponde diseñar sus leyes. Entonces eso fue que respondió Lipovetsky. Y la sexta pregunta que llamó Dunia, que ella es estudiante de segundo bachillerato, y su pregunta fue para usted, ¿cuál crees que es la diferencia entre el bienestar y la felicidad? Y le dijo gracias. Lipovetsky le responde que existe dos tipos de bienestar: el bienestar material, que es el que naturalmente buscamos y que buscamos, y comenta de que las necesidades, la salud, una vivienda digna,
el acceso de herramientas modernas, el bienestar psicológico que surge de la demanda personal de estar bien, el cual buscamos en talleres o consultas y mediante intervenciones de psicológicos y otros especialistas. Para Lipovetsky es fácil de diferenciar de la felicidad, pues la felicidad desde su punto de vista pierde el valor de objeto o cosa y se convierte en un sentimiento de ligereza, a gran diferencia del bienestar. Uno puede ser feliz sin acudir al bienestar material. El bienestar material está relativamente a nuestro alcance. La felicidad no me creo tanto que esté a nuestro alcance. Y entonces, en la sexta pregunta le hacen, que se llama la persona José Ángel, y quería preguntarle si usted optimista y pesimista con respecto al mundo en el que vivimos hoy en día, y si puede darme algunas razones. Le responde Lipovetsky. Primero responde a las preguntas: soy optimista. Por último, el profesor Lipovetsky nos permite conocer su postura y fundamentos de ella, pues nos dice que a pesar de tener malas fama y de que las situaciones son degradantes y los esquemas son tristes en todos lados, no soy verdaderamente optimista en el corto plazo. Existen 4 puntos los que se considera optimista. Número 1, por la capacidad que tiene el humano de innovar, de gestionar, y la virtud que tiene para encontrar técnicas en busca de soluciones. El 2 es por la enorme diferencia en la calidad de vida antes a ahora. El 3 cree enormemente de la educación, en que tenemos las herramientas por formar grandes jóvenes y emprendedores. 4, no considera que el ser humano sea hiperindividualista y egoísta. Considera que en medida no estamos encaminados a una decadencia moral. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que este video análisis sea de su agrado y que tengan un buen día. Hasta pronto.